O al momento de hacerlo, pues entonces los proveedores necesitamos de alguna manera entender quiénes son, dónde están ubicados, qué es lo que hacen, qué es lo que venden, precios, formas de pago, todas estas cosas que tienen que ver precisamente con el poder de los proveedores. Lo otro es el tema de la posibilidad de sustitutos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si los clientes no encuentran el producto o el servicio dentro de los competidores que tenemos y dentro de la oferta que nosotros estamos generando, entonces, ¿cuáles van a ser esos productos o servicios sustitutos así no encuentren lo que están buscando? Entonces es por eso que es muy importante entender qué otros productos pueden satisfacer la necesidad y de qué forma. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, en el mundo, no sé, en el mundo metalmecánico, si estamos hablando en el mundo gráfico, si estamos hablando en el mundo de los lácteos, si no encuentran los productos o los servicios que propiamente están buscando, entonces, ¿qué otras ofertas hay diferentes a la que se está ofreciendo como tal? Entonces, en ese sentido, pues aquí tenemos un ejemplo, aquí estamos hablando de barreras de entrada, digamos que estamos hablando en el sector del calzado. Dice que las barreras de entrada son muy bajos debido a la técnica y el conocimiento, claro. Pues hay muchos que saben hacer zapatos, hay mucha oferta de productos alrededor de zapatos específicamente para dama, entonces las barreras de entrada son muy bajas. Si hablamos del poder de los consumidores, dice que es muy alto debido a la oferta actual. Entonces, como hay tanta abundancia de oferta de zapatos para dama, entonces también el poder de los consumidores es alto. ¿Eso qué quiere decir? Que como hay tanta demanda, entonces los precios son muchísimo más económicos y quien dictamina las leyes del mercado son precisamente los consumidores. Hablamos del poder de los proveedores, depende del insumo o del cuero, ¿cierto? En este caso, perdón, en este caso estamos hablando del cuero. Entonces, digamos que no es que haya escasez del cuero, pero tampoco es que haya mucha abundancia. Entonces, en ese sentido, es medio bajo. Y cuando hablamos de posibilidad de sustitutos, si las damas no encuentran este tipo de zapato, pues entonces pueden comprar tenis, sandalias, baletas, otra variedad que de alguna manera satisfaga esas necesidades. Entonces, a eso es lo que necesitamos llegar en ese primer bloque. Muy bien. Otra cosa que hay que entender desde la atractividad de la industria es cuáles actores son los que intervienen. Entonces es necesario hacer un mapita conceptual desde, digamos, cuáles son esos actores que van a intervenir. Si por un lado hay intervención gubernamental, como se menciona acá, ¿cierto? Que está el DANE, la DIAN, la ANDI, en ese sector, qué papel juega precisamente el sector gubernamental en el sector de la industria que ustedes escogieron, o si hay algunas otras asociaciones o algunos otros entes que puedan intervenir. Por ejemplo, como Cámara de Comercios, Ministerio, la Dirección Nacional de Planeación y algunas agremiaciones que estén alrededor del sector que ustedes seleccionaron. Entonces es necesario que hagamos este mapita mental para entender pues cómo se mueve precisamente la industria y recuerden que la industria son todos aquellos posibles vendedores o competidores que hay alrededor del producto o del servicio que tenemos en relación a la idea de negocio que desarrollamos precisamente hace 2 semanas. Muy bien. Viene el otro tema, que es la atractividad del mercado. Para este tema de la atractividad del mercado necesitamos tres cositas. Uno, el tamaño del mercado.
Entonces, número de consumidores, estamos hablando del mercado potencial. Ahora sí podemos hablar de un número mucho más específico. Podemos que si nuestra idea está en la ciudad de Medellín, son 2.700.000 y piquito de personas. Ustedes buscan el dato correspondiente. Si es en el área metropolitana, estamos hablando de Medellín y sus municipios aledaños. Cuánto consumen esas personas bajo el sector que precisamente ustedes eligieron. Y después de esa elección estaríamos hablando del valor total del gasto. ¿Cuánto invierten esas personas precisamente en el consumo de bienes materiales o bienes servicios en función de la idea que tenemos en mente? Recuerden que toda esta información puede salir del DANE, puede salir de la Cámara de Comercio, puede salir de la encuesta de calidad de vida precisamente del DANE, que el DANE tiene toda esa información. En los ministerios también pueden encontrar esa información, en ProColombia, en el programa de transformación productiva, en San Google, o sea, la revista Dinero. Entonces, todos estos elementos les ayudan a construir esta información. Viene el tema del crecimiento del mercado, consumos de años anteriores y perspectivas de consumos futuros. Entonces, en esas páginas que les menciono también pueden encontrar esta información, cómo ha sido el comportamiento del mercado en años anteriores y qué se proyecta para años futuros. Toda esa información la pueden conseguir, como les digo, en esas bases de datos. Ahora, es muy importante que si encuentran tablas con esa información, deben darle un nombre a esa tabla y referenciar de dónde están sacando la tabla. Porque por lo general o son tablas o son imágenes donde muestran gráficos cómo va creciendo el mercado o cómo va decreciendo el mercado. Entonces es importantísimo que referencien de dónde están sacando esa información. Y cuando hablo de la referencia, no es que ustedes coloquen debajo de la tabla, entonces fuente dos puntos y me coloquen el link de internet donde están sacando la información. No, eso no es la manera. El link de internet va para la bibliografía, pero ustedes me deben de colocar, si sacaron la información de una tabla del DANE, en el DANE, pues entonces ustedes colocan crecimiento del mercado del sector del cuero, perdón, DANE, crecimiento del mercado del cuero, 2014-2018, punto, hasta ahí, ¿cierto? Porque no necesito el link de donde sacaron la información dentro del texto, pero sí deberían estar construyendo en la bibliografía, pues todos los daticos como deben de ser. Entonces, DANE, entre paréntesis, 2018, cierro paréntesis, punto, tabla de crecimiento del mercado del cuero en Colombia, punto, revista, no sé, si salió de alguna revista también, revista dinero, punto recuperado de y el link de internet. De esa manera deberíamos estar referenciando precisamente todo lo que podamos consultar de fuentes primarias o de fuentes secundarias. Viene el tercer punto, que son las tendencias del mercado. Eh, Toda esta información que habla aquí de las tendencias demográficas, socioculturales, económicas, tecnológicas, regulación y medio ambiente, recuerden que esto hace relación al entorno y esa fue la actividad que hicimos la semana pasada. Entonces, en ese sentido, podemos hacer un resumen de lo más importante y colocar esa información acá. Esto ya lo desarrollamos, lo hicimos a profundidad, que fue lo primero que embargamos alrededor del tema de la inteligencia de mercados. Muy bien, eso es lo que tiene que ver con la atractividad de la industria. Entonces aquí, por ejemplo, en el mercado cosmético, siguiendo con un ejemplo, estamos hablando que hay una especialización de plantas que están ubicadas en Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos, que la agresividad de los canales es desde el punto de vista juvenil, infantil
y los muerticos, y que hay unos nuevos mercados en relación a cosméticos verdes, que el mercado interno viene creciendo, que sus exportaciones son de estos valores, que mueve 1.2 billones de pesos, que su posición geográfica está en la Comunidad Andina de Naciones y Centroamérica, y que el crecimiento de las ventas es multinivel y que pasaron del 15 al 40%. Entonces miren que ahí vemos un pequeño ejemplo de cómo es que debemos condensar la información. Yo no necesito un documento bastante grueso de mucha información, sino de lo más importante. Muy bien. ¿De dónde sale la información? Entonces, miren, fuentes secundarias de las publicaciones, de los periódicos, de las bases de datos, las agremiaciones que hay alrededor del sector que ustedes eligieron, cámaras de comercio y los organismos gubernamentales, como yo les mencionaba ahora, el tema de los ministerios y demás, o también el DANE, ¿cierto? Entonces, miren que ya hemos abordado algunas bases de datos. Acuérdense en que el tema de las bases de datos está el tema de Dialnet, está el tema de Redalic, está el tema de Excielo. Ustedes pueden consultar las bases de datos de la institución. Si no saben cómo hacerlo, entonces se pueden dirigir a la biblioteca para que les den una orientación de cómo hacerlo. Listo. Entonces miren que esto es importantísimo alrededor de la atractividad del mercado. Muy bien. Una vez ya tengamos listo este tema, nos pasamos entonces para los beneficios del mercado objetivo. En este sentido también vamos a hablar de tres cositas fundamentales. Necesitamos saber ahora sí quiénes van a ser nuestros clientes reales. Digamos entonces que anteriormente definimos que era la ciudad de Medellín, pero no dijimos quién era nuestro mercado objetivo. Para eso entonces debemos decidir si son personas que les gusta hacer ejercicio en casa, si son aquellos ejecutivos que quieren consumir saludablemente, si son aquellas mujeres, digamos que de mediana edad, en la cual prefieren vestirse más elegantemente, ¿cierto? O sea, de ese mercado potencial del cual nosotros definimos que no necesariamente tiene que ser un área grande, sino que podemos decir que nuestro mercado potencial son las mujeres de altos ingresos económicos, entonces, pero no sabemos cuántas. Por eso es importantísimo que consultemos en las bases de datos cuántas mujeres hoy en día tienen capacidad adquisitiva más o menos alta. Que también además de eso les guste vestir bien, estar a la moda. ¿Cierto? En ese sentido, entonces miren que vamos segmentando muchísimo más. ¿Cuáles son sus preferencias de compra? ¿Cuáles son sus costumbres, sus hábitos? ¿Qué les gusta realmente? ¿Bajo qué canal prefieren sus compras? Cuando yo hablo de canal, si es canal en línea, si es canal tienda a tienda, si es un canal vía por celular, etcétera, ¿sí o no? Entonces, aquí, ¿cuáles van a ser nuestros primeros clientes? Y cuando hablamos de cuáles van a ser nuestros primeros clientes, necesitamos entender dos cosas. Uno, que hay que describirlo y dos, que hay que caracterizarlo. Cuando hablamos de su descripción, entonces podemos decir mujeres entre 35 y 45 años con alto poder adquisitivo, mujer ejecutiva que está al tanto de la moda y que prefiere vestirse muy bien. Ahí de alguna manera lo estamos describiendo. Pero cuando lo estamos caracterizando, esa característica entonces vuelve y dice, entonces mujeres de edades entre 35 y 45 años, que está al tanto de la moda y cuya necesidad es vestirse bien, estar a la moda. Mejor dicho, es tener una descripción muchísimo más profunda
de cómo se hizo la descripción. Entonces, en ese sentido,